El día de hoy vamos a ver todo lo referente a los parámetros de dispersión. Bueno, ¿qué son los parámetros de dispersión? Son los datos que nos van a informar a nosotros acerca de en qué forma se concentran o se dispersan los datos con respecto a los parámetros de centralización, o sea, con respecto a la media, a la moda, a la mediana. O sea, ¿qué tan separados están los datos cuando nosotros calculamos o vamos a determinar una variable estadística o vamos a obtener resultados? ¿Qué tan dispersos están? Entonces, por ejemplo, podemos tener datos que estén muy dispersos. Dispersos quiere decir que pues tengan mucha diferencia o estén muy concentrados, que tengan mucha similitud. ¿Sí? Y esos valores nos van a servir ya más adelante para hacer otros cálculos. Recuerden que ahorita estamos sacando nada más valores para una tabla y resultados para luego ya utilizar esos valores y aplicarlos en el estudio estadístico. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los de dispersión, son 4. Es la desviación media, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación, que son los 4 parámetros de dispersión. La desviación media nos va a medir la cantidad promedio que varían los datos respecto a la media. Cuando nosotros sacamos la media, bueno, ¿qué tanto varían esos datos? ¿Sí? ¿Qué tanto se desvían de la media? El símbolo que vamos a utilizar sería la D mayúscula y un subíndice con una M minúscula. Esa sería la desviación media. La desviación típica también se le conoce como desviación estándar. Así lo pueden encontrar también. Desviación típica o desviación estándar, es lo mismo. Va a medir cuánto se dispersan los datos también con respecto a la media. La desviación media es cuánto varían. Y la desviación típica es cuánto se dispersan o cuánto se separan esos datos. La varianza, bueno, se va a representar la desviación típica con la letra sigma minúscula del alfabeto griego. La varianza va a representar la variabilidad de todos mis datos con respecto a la media. Primero es, se puede decir que es la misma desviación típica pero elevada al cuadrado. Es por eso que el símbolo es igual, la sigma minúscula con elevado al cuadrado. Y el coeficiente de variación muestra la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. O sea, el coeficiente de variación va pues, a mostrar qué relación tienen la desviación típica y la media. Y todos, como les digo, todos estos valores nos van a servir más adelante para hacer nuestros estudios estadísticos. Bueno, el coeficiente de variación se va a simbolizar con la letra C mayúscula y la V mayúscula, pero en subíndice. Bueno, esto lo vamos a ver en Excel. ¿Sí? No voy a utilizar fórmulas, simplemente voy a utilizar operaciones matemáticas en Excel. No hay ninguna fórmula todavía que vayamos a ver de Excel para sacar los parámetros de dispersión. Lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo en el cuaderno, pero ayudándome del Excel. ¿De acuerdo? Vamos a poner este ejemplo. El profesor de probabilidad y estadística aplicó un examen para evaluar la unidad 1. Los resultados de los exámenes son los que se presentan a continuación. Ahí vienen los valores de las calificaciones y nos pide calcular los parámetros de dispersión de esos datos. Y se fija en este ejemplo, ya puse yo lo que son en verde los resultados que yo necesito obtener. ¿Sí? O sea, todo lo que se me pide, ya lo estoy poniendo aquí. ¿Qué se me pide? Pues nada más los parámetros de dispersión, que son estos 4. ¿Sí? Pero ya sabemos cómo sacar la n. Si se fijan, la n viene en las fórmulas, o sea que debo de tener la n. Máximo y mínimo viene en una fórmula que se llama rango, que no la vamos a usar aquí, pero también más adelante la vamos a ocupar. Y forma parte, se podría decir, de los parámetros de dispersión, pero no lo vamos a usar aquí. Como quiera lo vamos a calcular. Y otro valor que necesitamos para las fórmulas es la media. Por aquí nos pide la media en la desviación media.
donde está la media también acá, en el coeficiente de variación también. Entonces necesitamos calcularlo. O sea que necesitamos varios datos. Ahora, mi tabla de frecuencias o mi tabla de estadística. Si se fijan, quité varias columnas. Solamente, si ustedes le dan un vistazo acá al formulario, ¿qué es lo que ocupo yo para poder trabajar y poder sacar los resultados de los parámetros de dispersión? Pues ocupo la n. La n, bueno, aquí la voy a sacar. Ocupo la media, tengo que sacar la media también. Ocupo x subíndice y, f subíndice y. Bueno, aquí tengo los valores. Ya lo demás son los mismos valores, pero ya compuestos, o sea, con operaciones matemáticas. Entonces, en realidad, lo que yo ocupo solamente son x subíndice y, f subíndice y, n, la media y nada más. Entonces, para no poner todos los valores que ya tenemos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, ángulo, porcentaje, que deben de estar también para el estudio completo, solamente voy a poner lo que ya conocemos, que son estas dos columnas, x subíndice y f subíndice y. Vamos a partir de eso, ¿de acuerdo? Se supone que esos datos ya los traería yo dentro de mi tabla estadística. Vamos a calcularlos, dijimos que rápidamente así, simplemente copio y pego de manera transpuesta aquí para que se pongan verticales. Luego copio la siguiente fila y lo voy a pegar acá, transpuesto. Luego todos esos datos los voy a acomodar de menor a mayor, los ordeno de menor a mayor, y luego aquí en datos solamente quito los duplicados. Voy a aceptar y ya me quito los duplicados. Y esos son los datos con los que ya voy a trabajar. Ya tengo los datos ordenados de menor a mayor y sin duplicados, que es lo que me pide la columna X subíndice Y. Luego la columna F subíndice Y, que es la frecuencia absoluta, lo que me pide es poner aquí cuántas veces se repite, por ejemplo, el 0, cuántas veces se repite el 1, el 3, 4, etc. Para eso utilizamos una fórmula. La fórmula se llama contar sí. Ay, perdón. Contar sí. Igual, si lo hacen a mano, ya saben que tienen que contar cuántas veces se repite cada valor. Aquí en Excel voy a utilizar la fórmula contar sí. Voy a contar dentro de este rango de celdas, coma, cuántas veces se repite el 0. Pero para que no se me esté moviendo este bloque de celdas o rango de celdas hacia abajo, cuando copie la fórmula, lo vamos a poner absoluto, porque no se muevan ni el renglón ni la columna de cada una de los valores del rango. Termino la fórmula, ya me dice que el 0 se repite una vez, y efectivamente el 0 se repite una vez. Ya puedo copiar con confianza los valores, y ya tengo cuántas veces se repite cada uno de ellos. Aquí, pues hago la sumatoria. Recuerden que para esa columna siempre hay que sacar la sumatoria, y la sumatoria me va a dar a n. ¿Sí? Entonces, n ya lo puedo poner acá, ya tengo el resultado. Y n sería este valor, o puedo utilizar otra fórmula que se llama contar. La voy a contar cuántos números hay en este rango de celdas. Dice que hay 20. Pero igual, si lo hacen a mano, simplemente cuentan cuántos números son y lo ponen aquí. Bueno, vamos a ver, ¿qué más puedo sacar? El máximo y el mínimo. El máximo es el máximo valor que tengo en este rango. Para eso utilizo en Excel una fórmula que se llama max, para que me dé cuál es el número mayor de estos. Me dice que es el 10. Si lo hacen a mano, pues se pueden dar cuenta que es el 10. Y el menor va a ser el 0. En Excel puedo utilizar la fórmula min, que me saca el valor mínimo de ese rango de celdas, y me dice que es el 0. Ahora, el rango, aunque no lo vamos a usar aquí, lo voy a sacar de una vez. El rango me dice la fórmula que es igual a el dato, bueno, al késimo dato menos el primer dato. Esa K significa késimo. Si digo una I es iésimo, una J, jésimo, ¿sí? Y no es más que el valor mayor, ¿sí? O el último valor.
que yo puedo tener en una lista ordenada, que en este caso es el 10. ¿Y cuál es el primer dato? Pues el 0, que es exactamente lo mismo al máximo, o el número más grande y el número más pequeño. Entonces, si esto solamente es una resta del mayor menos el menor, pues ya tengo aquí el mayor y el menor, simplemente hago la resta. Resto esto menos esto, y me da el resultado del rango. Como les digo, eso nos va a servir más adelante, pero de una vez lo calculé, porque es parte de los parámetros de dispersión. Ahora sí, vamos a calcular los parámetros de dispersión. Si quiero calcular el primero, que es la desviación media, me voy a la fórmula de la desviación media. Y me fijo si tengo todos los elementos. Tengo n, sí. Tengo x subíndice y, sí. Tengo f subíndice y, también. Pero no tengo la media. Entonces tengo que calcular la media para poder hacer esta fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la media? Es esta. La fórmula de la media me dice que es la sumatoria de todos los datos por su frecuencia absoluta. O sea, todos los datos por su frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, 0 por 1, me va a dar 0, ¿no? ¿Dónde pongo ese valor? Pues si se fijan aquí, me está pidiendo una sumatoria. O sea, la sumatoria de todas las multiplicaciones de x subíndice y por f subíndice y. Entonces lo que voy a hacer yo va a ser una nueva columna, ¿sí? Que me ponga este valor. Y al final le hago la sumatoria a esa columna. Y ya tengo el valor de acá arriba de la división. ¿Sí? Entonces, para eso puse esta columna. X subíndice y por f subíndice y, que solamente es la multiplicación del dato por su frecuencia absoluta. Y simplemente la copio, la fórmula hasta el último dato. Y al final nos pide una sumatoria, porque me está pidiendo la sumatoria de todos los xy por fi. Bueno, simplemente lo sumo y me da ese resultado. Me está poniendo en amarillo los resultados. Entonces la media, ¿a qué es igual? A la sumatoria de todos los xy por fi, que ya lo tengo aquí. Entonces pongo aquí la fórmula. Sería la sumatoria de todos los xy por fi entre n. Entonces le pongo entre, ¿y dónde tengo n? Lo tengo aquí. ¿Sí? Le doy enter y ya tengo la media. Ahora sí, una vez que ya tengo la media, ya puedo calcular la desviación media, porque tengo el valor de la media ya. Ahora, ¿qué dice la fórmula de la desviación media? Me dice que es la sumatoria del valor absoluto del dato menos la media por la frecuencia absoluta entre n, o entre el número de datos. Así es como se lee la fórmula, que no es otra cosa y se fijan lo mismo que tengo acá, una sumatoria. Si es una sumatoria, quiere decir que yo puedo agregar una nueva columna para que me sume que esto que está entre las líneas significa valor absoluto. El valor absoluto que resulte de la resta del dato menos la media. ¿Sí? Voy a hacer primero esa parte de la fórmula y la voy a poner en una columna. Entonces aquí en esta columna va a aparecer el valor absoluto resultante de la resta entre x subíndice y menos la media. Entonces, se fijan, es una simple resta. Si yo lo pongo así, igual, ¿qué voy a restar? X subíndice y, ¿dónde está aquí? Menos la media, ¿dónde está la media? Acá. Si le doy Enter y copio la fórmula, ahí me va a dar unos valores raros que no son. ¿Por qué? Porque este valor necesito que no se mueva. Si me voy a la segunda fórmula, ya se movió para abajo. A la tercera ya se movió más abajo y así se va, conforme voy copiando la fórmula. Entonces, ¿cómo modifico la fórmula? Simplemente le digo que eso va a ser igual a restar x subíndice y menos la media, que es esta. Pero como quiero
que eso no se mueva, pues simplemente le pongo un símbolo de pesos a la columna y un símbolo de pesos al renglón. Y copio la fórmula. Y ahora sí me da los valores, pues, verdaderos, pero lo que significan esas dos rayitas significa que me tiene que dar como resultado el valor absoluto. Y el valor absoluto es el mismo número, pero sin signo. O sea, tengo que quitarle el signo. Ya sé que si yo lo multiplico por -1, pues me da el valor positivo, ¿verdad? Pero en Excel hay una fórmula. A mano, pues simplemente le quitan el símbolo, se lo borran, no se lo ponen. Pero en Excel, la fórmula, voy a utilizar una función que se llama abs. O sea, quiero que me regrese el valor absoluto de la resta de L10, que es X subíndice Y, menos la media, pero solamente esta celda. Por eso está entre signo de pesos. Y se fija, ya no me lo dio negativo. Ahora solamente copio la fórmula y ya tengo la resta de X subíndice Y menos la media. ¿Sí? Ya lo tengo aquí. Ahora, ese mismo valor, ahora lo tengo que multiplicar por F subíndice Y, por su frecuencia absoluta. Si se fijan, la sumatoria es de todo, de la multiplicación, del valor absoluto por la frecuencia absoluta. Entonces hago otra columna, en donde ya tengo la multiplicación del valor absoluto de la resta de X subíndice Y menos la media por F subíndice Y, que es la frecuencia absoluta. Entonces, ¿aquí qué hago? Pues simplemente una multiplicación. Voy a multiplicar este dato que ya lo tengo aquí, que es el valor absoluto, por la frecuencia absoluta, F subíndice Y, que es este. Hago la multiplicación y simplemente copio la fórmula hacia abajo. Y ya tengo el valor de lo que está arriba, pero me está pidiendo la sumatoria. Entonces, al valor de todas estas multiplicaciones lo sumo y me da como resultado 40.8. Ya tengo la parte de arriba de la división. Ahora sí me voy a la parte donde tengo que poner la desviación media. Y es una simple división. Una división de todo lo que está arriba, que está representado por esa sumatoria, entre el número de datos que es n, que ya lo tengo acá también. Le doy enter. Ya me dice que la desviación media es 2.04. ¿De acuerdo? Así es como saco la desviación media. Para eso me auxilié de ir poniendo los valores, ir separándolos por columnas, ir calculándolos para poder tener, por ejemplo, en este caso la sumatoria, acá también la sumatoria, acá también voy a tener la sumatoria. ¿Sí? Y simplemente acá pongo los resultados de la división. Aquí también es una división y una resta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saco la varianza? La varianza me dice la fórmula que es la sumatoria de todos los datos al cuadrado por su frecuencia absoluta, divididos entre n, y a ese resultado le voy a restar la media al cuadrado. Se oye medio complicado, ¿no? Pero van a ver que está fácil. De igual manera que como lo hice con la desviación media, con la media, necesito yo ir desmenuzando los valores. Aquí me pide una sumatoria. ¿Qué está sumando? Una multiplicación de valores. Entonces, voy a hacer una nueva columna con esta multiplicación que está aquí arriba. Entonces hago una columna con todos los datos elevados al cuadrado por su frecuencia absoluta. Ya puse la columna. N ya lo tengo, la media ya lo tengo, solamente es cuestión de elevar al cuadrado. Ok. Ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Me dice que la fórmula es X subíndice Y elevado al cuadrado. O sea, 0 por 0, 0 por 1, ¿cuánto me va a dar?
Igual, 1 por 1, 1. Por 1, 1. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Y así me voy cada uno de ellos. Entonces lo tengo que poner aquí. Yo podría hacer aquí la columna de x y al cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues multiplicar esa columna por fi y ya tengo el resultado. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer. Por ejemplo, imagínense que aquí fuera al cuadrado. O ese fuera el cuadrado. Simplemente pongo el valor y lo elevo al cuadrado. En Excel para elevar al cuadrado es con el sombrerito. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo le digo sombrerito. Ahí lo elevé al cuadrado y solamente copio la fórmula. Entonces sí, aquí lo que puedo hacer es multiplicar esto que es al cuadrado, una nueva columna, por la frecuencia absoluta. Y simplemente lo copio. A ver, no, aquí me equivoqué. Es este por este. A ver, lo copio hacia abajo. ¿Por qué me da 100? Ah, sí, 100 por 1, perdón. 100. Entonces ya tengo aquí las frecuencias, la fórmula del dato al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y como me está pidiendo una sumatoria, pues simplemente lo sumo, ¿no? Y ya tengo el valor. ¿De acuerdo? Si se fijan, es hacer otra columna. Pero si yo quiero evitarme poner más columnas, ¿cómo lo haría? Con los datos que tengo ahí. ¿Sí? Para eso utilizaría, ya tengo aquí los datos. ¿Cómo puedo sacar este dato? X subíndice al cuadrado por F subíndice Y. Si se fijan, esto puede ser el resultado de una ecuación. Por ejemplo, ¿qué me dice la ecuación esta? X por XY. ¿Cuál sería el resultado de esa ecuación? X cuadrada Y. X cuadrada Y. X cuadrada Y. Entonces, fíjense, entonces sería X, bueno, imagínense que hay un 2 ahí, X cuadrada Y, que es exactamente lo mismo que esto, X cuadrada Y. Recuerden que aquí también puede haber un puntito, o aquí le puedo quitar el puntito. Entonces, este resultado X cuadrada Y es lo mismo que multiplicar X por XY. Si X lo tomo como el dato, aquí tengo el dato. ¿Y dónde tengo XY? Si FI lo estoy poniendo como Y, aquí tengo el valor de XY. Entonces, si multiplico este por este, me va a dar esto. ¿Sí? XY por XY FI, entonces me da XY al cuadrado por FI. ¿No? Sí, ya la entendí, Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, aquí el chiste es tener las menos columnas posibles. Puedo hacerlo así, pero sería una columna más, que realmente no la voy a ocupar. Entonces, si aquí lo puedo sacar de esa manera, pues simplemente es una multiplicación de esto por esto, que ya lo tengo. Le doy Enter, copio la fórmula y me está pidiendo una sumatoria de todo eso. Bueno, le pongo la sumatoria y me da 756 como resultado. Ya tengo la parte de arriba de la división. La de abajo también ya la tengo, que es una n. Y la de al lado ya lo tengo, solamente hay que elevar al cuadrado. Entonces ya puedo hacer la fórmula de la varianza. Me voy aquí a la varianza. ¿Y qué me pide? Primero me pide hacer la división. Recuerden la jerarquía de los operadores. Primero hago la división y ya el resultado que me dé la división le voy a restar la media al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde tengo la sumatoria de todos los x y al cuadrado por fi? Lo tengo aquí, abajito, el que acabo de sacar. Eso lo voy a dividir entre n, que ya lo tengo aquí. Pero, según la jerarquía de los operadores, primero tengo que hacer esa división. Entonces, esa división la encierro entre paréntesis.
Cuando me dé el resultado, ahora sí le voy a restar, le pongo aquí la resta, menos la media al cuadrado. ¿Dónde tengo la media? Aquí. Y al cuadrado, pues simplemente lo elevo con el corchete al cuadrado. Y en Excel me quedaría de esa manera. Primero hago la división de la sumatoria de esa columna entre n, que está acá. Lo encierro entre paréntesis para que me haga primero la división y luego le resto la media elevada al cuadrado. Y le doy Enter. Ya me da como varianza 6.44. La desviación típica o desviación estándar, bueno, simplemente la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? De esto que ya tengo aquí. Ustedes lo sacan a mano con la calculadora de raíz cuadrada de 6.44 y ya les va a dar resultado. Aquí en Excel hay una fórmula que se llama raíz. La voy a sacar la raíz cuadrada. ¿De qué? Pues de este dato que está en esa celda. Cierro el paréntesis y ya tengo la desviación típica o la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, pues simplemente es una división. ¿Sí? ¿Una división de qué? De la desviación típica que tengo aquí, el resultado, entre la media. ¿Dónde está la media? Acá. Y ahí tengo ya resuelto todos los parámetros de dispersión de esos datos. Utilizando para ello, bueno, la tabla estadística que yo tengo para los datos, agregando lo que son las columnas que me van a permitir a mí sacar esos valores. Entonces, esta tabla, así como la tienen, ya la pueden agregar a los otros datos que teníamos en la tabla anterior de frecuencias. Aquí, si se fijan, los quité, solamente puse los que me interesaban, pero completo es con todos los datos. ¿Cómo saqué el coeficiente de variación? ¿Sí? Coeficiente de variación me dice la fórmula que es una división. La división entre la desviación típica dividido por la media. Entonces es una división. ¿Dónde está la desviación típica? Aquí, en R2. Y lo voy a dividir entre la media. ¿Dónde está la media? Acá. Solamente es dividirlo. ¿De acuerdo? Y de esa manera, estas columnas que pusimos aquí, pues también se las tiene que agregar a las que ya teníamos, ¿sí? Para ir formando nuestra tabla completa para el estudio estadístico. ¿De acuerdo? Luego ya los datos los graficaremos y todo lo demás. Mande. Entonces, como quiera, va a estar la tabla, ¿no? O sea, porque todavía le faltan los datos del anterior. Sí, faltan los datos anteriores. Bueno, es en el caso de lo que nos pida nada más. Por ejemplo, si yo en un examen les digo calcular solamente los parámetros de dispersión, pues lo hacen así como está aquí. Pero si ya les digo hacer un estudio estadístico completo de estos datos, pues ya sería todo lo que vamos a ver en la unidad 1. O si solamente les pido graficar el histograma de estos datos, o de las frecuencias absolutas, frecuencias simples, no sé, de datos simples, agrupados. Todo va a depender de lo que nos pidan aquí. Si yo les pidiera esto en un examen, pues solamente hacen eso. Sin necesidad de hacer todo lo demás porque no lo van a ocupar. Si les pido calcular los parámetros de centralización y dispersión, bueno, tendrían que hacer también poner aquí la media, bueno, la media está, la mediana y la moda. Y cómo calcularlos. Bueno, es todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos en la próxima.